Víctor Cristales de Guatemala, somos del colectivo de educación para todas y todos, organización miembro de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Y nos da un gran gusto darle la bienvenida a Nelcy, ahora ya en su cargo como coordinadora general de la campaña, porque pues para nosotros es muy alegre, muy esperanzador tener a Nelcy a la cabeza de la conducción estratégica de la CLAE y que siempre le decimos que pueda contar y que cuente con nosotros desde Centroamérica, México y el Caribe, que somos foros pues que estamos en construcción permanente de la defensa por el derecho humano a la educación. Y ahora en esta etapa que nos ha correspondido vivir como humanidad, pues estamos enfrentando serios retos por el problema de la conectividad que tiene las grandes mayorías de personas, porque no todos y todas cuentan con acceso a estos medios, fundamentalmente por que los estados pues vimos que con el tema de salud estaban limitados, poca preparación para enfrentarse a una pandemia de esta magnitud, y no digamos en el caso de las comunicaciones, que todavía pues hace falta más inversión y que esta conectividad también pueda ser accesible a todas y todos en las distintas comunidades de nuestros países. Así que Nelcy, desde Guatemala te enviamos un gran abrazo, te damos la más cordial bienvenida en este nuevo reto que has asumido. Nos alegra que pues te hayas apuntado porque es un reto enorme y que sepas pues que cuentas aquí en Guatemala con todas las organizaciones que integramos el colectivo, con toda la membresía que somos parte para también hacer avanzar esta promoción, difusión y ejercicio del derecho humano a la educación. Así que bienvenida, Nelcy. Gracias, Víctor. Pedro. ¿Se fue otra vez para República Dominicana? Buenas tardes, soy Pedro Acevedo de la República Dominicana del Foro Socioeducativo, que a su vez es un colectivo de 14 organizaciones, unas 5 o 6 universidades, varias instituciones de la sociedad civil, y es un trabajo voluntario que hacemos cada 2 años. Ahora nos tocó a nosotros la misión educativa lasallista. Estamos en cambio de gobierno, estamos metidos todas nuestras organizaciones tratando de influir un poco y sobre todo con el tema de la corrupción, cayéndole atrás a todo lo que se llevaron millones y millones de dinero para que lo devuelvan y lo metan preso. Esa es nuestra prioridad ahora. Bienvenidos, bienvenida Nelcy, un gran abrazo y ya pues nos lo daremos además de virtual, presencial. Seguro. Yo soy medio colombiano, Nelcy. ¡Ay, qué hermoso! Mira, yo soy medio dominicana, pero de puro corazón. Ah, no, sí, sí. Si tenemos otro de los foros que no se ha identificado, es el momento para saludar a nuestra compañera y coordinadora de la CLAE, como bien lo ha dicho Víctor, ¿verdad? Nelcy inició el 1 de agosto en esta gran tarea que somos todos los foros y es la CLAE, ¿verdad? Entonces somos todos una misma red, ¿verdad? Todos estamos juntos y cuando hablábamos con Nelcy para tenerla hoy, yo le decía a Nelcy, aparte de que hablemos sobre estrategias comunicativas, será un buen momento para que los coordinadores de foro y también sus miembros, ¿verdad?, puedan compartir contigo las expectativas que tienen, saludarte y que puedas escuchar cómo están constituidos también sus foros. Creo que Haití está conectado, pero no estoy seguro si lo reconozco según el chat.
Hola. Nicaragua. William no está, no. William No está. No. No. Y de Nicaragua no Ok. tenemos todavía ninguno. Arlen. No, Arlen aún Bien. no está conectada. No está William está conectada. pidiendo que le envíen por favor el enlace porque parece que no lo tiene activado. Él está solicitando, William, el enlace de la sesión, por favor, Diana. Ahorita mismo ya se lo habíamos mandado, William. Otra. Sí. Bueno, Emma, si le quieres contar un poco a Nelcy cómo está organizado el foro de Honduras, sería interesante para que no lo escuches solo de Aminta o de otros compañeros. Bueno, compañera Nelcy, nuevamente bienvenida. Para nosotros es una gran satisfacción como foro de Dakar en Honduras, de seguimiento a los acuerdos educativos, ¿verdad? Nuestro foro está constituido por varias organizaciones que tenemos dentro de nuestro quehacer el derecho a la educación. Si en ese caso tenemos organizaciones a veces también de universidades, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de padres de familia como las que estaban ahí. Ya saludó ahorita a la compañera Olivia, que es presidenta de la Sociedad de Padres de Niños con Especialidad. Y también tenemos bastantes organizaciones de los pueblos autóctonos, que creo que todavía no se han conectado, pero que se van a conectar. Y trabajamos alrededor, pues, de este eje. Para nosotros es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. Ayer tuvimos 2 panelistas muy buenos, como a Víctor, ¿verdad? Por parte de Guatemala, a Víctor Cristales y el compañero hondureño, que también es de un pueblo autóctono nuestro, que fueron muy excelentes en los temas de la educación. Así que el Foro de Honduras está constituido por varias organizaciones que libre, independientemente, hemos asumido el compromiso de estar juntos para incidir en educación frente a los decisores de toma de decisiones, con lo que tiene que ver con la educación. En eso estamos precisamente en este momento. El hecho de que te pedimos que nos acompañaras el día de hoy, porque tenemos un plan de formación en el cual en este momento estamos viendo cómo trabajar con las estrategias comunicativas para la incidencia en la política pública educativa y el derecho humano a la educación. Hemos invitado durante toda esta semana a varios panelistas y hoy tenemos la satisfacción de que tú estés con nosotros y por lo tanto te damos la bienvenida como coordinadora general que eres de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE. Así que muy bienvenido. No sé si van a participar, a saludar, si ya llegaron los otros compañeros. Aquí está Williams. Williams, estamos bienvenido, estamos en el proceso de presentación de qué hace nuestro foro, lo que le querramos contar a Nelcy sobre lo que estamos haciendo en nuestro país como foro. William. Logró comunicarse, no sé. Está conectado, pero no tiene habilitado el Él micrófono. está conectado. Él Sí. está conectado. Entonces vamos a darle la palabra a Nora, que es también mientras William se conecta, pero veo también aquí a Nora del foro Agenda Ciudadana de Costa Rica. Nora, ¿estás ahí? Ah, sí. Hola, Nora. Hola,
¿Cómo les va? Aquí. Bien, gracias. Qué bueno tenerte. Ay, sí, me alegro mucho de verlas. ¿Todavía están en el foro? Yo acabo de terminar. Sí, ya te habíamos excusado. Entonces estamos en el momento de las presentaciones, entonces si puedes presentarte, contarle a Nelcy qué es lo que hace el foro en Costa Rica, lo que consideres que debes compartir con ella y con nosotros. Ah, bueno, pues mucho gusto, Nelcy, compañeras, compañeros. Bueno, primero disculparme por llegar tarde a este encuentro tan interesante. Estaba en una invitación que me hicieron de Ecuador, pero apenas terminé, me vine para acá. Bueno, yo soy de la Agenda Ciudadana por la Educación en Costa Rica. Nosotros evidentemente trabajamos mucho el tema más desde el punto de vista académico, temas que tienen que ver con educación, con acceso, oportunidades. Y también en actividades de incidencia trabajamos mucho con jóvenes, con movimientos estudiantiles, chicos de secundaria, chicos universitarios. Tenemos un serio problema económico. Valemos $40, pero no importa. Hacemos muchísimo trabajo voluntario y también mucho trabajo en alianza estratégica con otras instancias. Lo que hace que, bueno, que muchos de los trabajos siempre tienen que ser compartidos en lo que son las autorías, pero si hay algo que ha logrado rescatar la Agenda Ciudadana por la Educación es el compromiso por esta temática, por reivindicar el derecho humano a la educación. Así es que, bueno, un abrazo a Nilce también, especialmente. Ok. Ahorita se está Gracias, conectando Nora. de nuevo Muchas William. gracias. Se está conectando William. No le... Sí, se había William. desconectado. Ahorita está conectando su audio ya. Ok. Vamos a darle el espacio para que se conecte. Bien, aquí también tenemos, bueno, Olivia, que es de FENAPAPEDIS, de Honduras. También en el Foro Dakar, Nelcy, hay federaciones. Tenemos también espacios de los pedagogos. Aquí nos acompaña la compañera de Golpedagogos, si quiere dirigir unas palabras como parte de este espacio, igual a Olivia, y contarle un poquito a Nelcy sería importante. Hola. Ahí también está William ya. Hola Olivia, un gusto. Sí, saludos. Sí. Entonces vamos a Williams, vamos a darle la palabra a Olivia y luego entras tú para contarle del foro de Haití a nuestra Nelcy. Sí, está bien, sí. Ok. Es que, vean, les voy a contar una cosa. Yo ya reconozco las cortinas de la casa de William. Como es parte de nuestro directivo, pues ya tenemos entonces ya sé cómo son las cortinas. Sí. Esa está buena. Sí. Bueno, querida Olivia. Nelcy es, pues para nosotros como Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad, es sumamente importante hacer incidencia en el tema de la inclusión. Recientemente se aprobó una política pública sobre educación inclusiva, donde el sector discapacidad está incluido. Y bueno, es de suma importancia este tema para nosotros, ¿verdad? Como padres, como familiares, como personas con discapacidad, ¿verdad? Que logremos hacer una buena incidencia y logremos que esta política llegue a todo el mundo para que como sociedad civil exijamos y podamos exigir bien el derecho que nos asiste, ¿verdad? Que es el de la educación. Como foro somos parte del foro y estamos sumamente comprometidas y comprometidos con el tema de la educación. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias.
Williams, aunque ya conoces las cortinas, Nancy. Pero para los otros, ¿ok? Sí, sí. Sí, es una buena oportunidad, ¿no? De nuevo, ¿no? Para darle la bienvenida a Nelcy, que hemos acogido con mucha alegría. Y de parte del REP, ¿no? El reagrupamiento de educación para todos y todas, porque estamos muy contentos, ¿no? De que Nelcy pueda, ¿no? Asumir este cargo. Y fundamentalmente nosotros en Haití, en el REP, reagrupamos a casi 50 organizaciones, entre organizaciones hay universidad, hay organizaciones de mujeres, de campesinos, o organizaciones de desarrollo. Y nosotros aquí en Haití hemos impulsado mucho y en un contexto muy difícil el tema de la incidencia por la educación pública y la afirmación de la educación pública y contra la privatización, ¿no? de la educación, porque en Haití el margen es muy grande entre lo privado, ¿no? Y lo público es alrededor de 15%, ¿no? 15% a nivel de escuelas y máximo 20% a nivel de efectivo, porque las escuelas públicas tienen más alumnos, ¿no? que las privadas. Una escuela pública, ¿no? Recibe más alumnos que una escuela privada. Por eso, aunque son unos 10%, aunque 12%, normalmente calculando es como alrededor de 10% de escuelas públicas que hay y unos 20% en el efectivo. Y eso hace falta, y también con la fuerza que tiene el sector privado, hacía falta tener valentía para poder afirmar públicamente que la educación pública y reivindicarla. Y hemos promovido mucho el concepto del derecho humano a la educación, que no ha sido muy trabajado en Haití. Y también hemos promovido allá el grupo local de actores y actoras en la educación, lo que llaman el grupo local de educación. Y hemos promovido lo de la educación de género en la educación, la igualdad de géneros, de los géneros en la educación. Son esos temas que hemos trabajado. Y en relación con Nelcy, la primera vez que nos hemos encontrado con Nelcy, hemos hablado de comunicación alternativa, de posibilidad de ver qué organismo en Haití que habrá este tema, ver posibilidad de colaboración. Y la verdad es que fue muy grande mi alegría de ver que había postulado para ser así coordinadora de nuestra red, y viendo el comité directivo ha trabajado mucho, había muchos candidatos y candidatas y buenas, y el comité ha trabajado mucho durante muchas horas y finalmente hemos tomado, o sea, el comité ha sacado, ¿no? la crema, ¿no? de las postulaciones, que así tenemos Nelcy con nosotros. Le damos la bienvenida y también le prometemos nuestra colaboración, ¿no? y nuestro apoyo y nuestra solidaridad en total. Gracias. Nelcy, bienvenida. Gracias. Gracias, querido William. Muchas gracias. Sí, ok, dale, sí.
Gracias, Williams. Yo creo que ya Williams ha ido poniendo, como se dice, preocupaciones de las que ya vamos a entrar entonces a hablar con Nelcy, pero antes, si Elisa del Colegio de Golpedagogos quiere expresar, creo que cuando teníamos una reunión sobre cómo ir formulando este plan de formación, ella pues también nos hablaba de la importancia de la comunicación. Doctora. Creo que no está Elisa, ¿verdad? Sí está. Bien. Ella está teniendo problemas de conexión, me dijo ahorita. Sí, ahí está ella, pero sí. Sí, tenemos. Bien, no sé si se ha integrado alguien de Nicaragua, no. No, aún no. O del Salvador, de Resalde. No, aún no. Aún no. Bien, entonces yo creo que es abrir ya nuestro conversatorio con nuestras inquietudes con Nelcy, ¿verdad? Sobre esto, creo que Williams ya ha puesto el tema de cómo reivindicar educación pública frente a una planadora privada, ¿verdad? Así decimos nosotros cuando la fuerza es más fuerte que como nos vemos, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un buen punto porque con el COVID-19, pues el tema de la educación privada se vuelve a posicionar como alternativa y donde hay planteamientos en Nelcy para que los gobiernos pues subsidien o deriven fondos públicos para las instituciones privadas. Nosotros decimos en el Foro Dakar, la Constitución de la República de nuestro país da el derecho a los padres y madres de mandar a sus hijos a las escuelas, universidades o institutos privados, pero también es obligatoriedad del Estado ofrecer la mejor educación. Nunca cierra, William. Es también pues un deber del Estado garantizar y proporcionar la mejor educación, ¿verdad? Pública. En nuestro país la educación y la Constitución así lo manda, ¿verdad? Debe de ser pública y gratuita. Entonces, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos incidencia en esas, en estos momentos tan difíciles también, donde pareciera que todo va contracorriente? Doctora. Diga. Lupita Ramos nos pide la palabra. Ella quiere presentarse. Ay, se integró Lupita de México. Bienvenida, Lupita. Hola, solo para saludarles, presentarme, darle la bienvenida a Nelcy. Yo formo parte de la CADEM acá en México y formo parte también de CLADEM, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, una red feminista, y nosotras pues queremos aportar en la campaña pues justo esta mirada de género, la perspectiva de género, la perspectiva feminista y toda esta mirada de la inclusión. Pues bienvenida y me da mucho gusto verlas y saludarlas a todas y a todos con mucho cariño. Qué bueno, Lupita, gracias, muchas gracias. Gracias, Lupita, por estar aquí. Sé que te había costado la conexión, pero muchísimas gracias. Es un gusto tenerte, ¿verdad? Y tener esa mirada de género, esa mirada feminista que tanto aporte ha traído para los análisis, ¿verdad? De la defensa de nuestros derechos y el posicionamiento también de lo público en las agendas de los gobiernos. Si otro de los compañeros de los foros se van integrando, solo tienen que levantar la mano y ahí nuestra compañera Diana está administrando la plataforma. En tanto yo invito a Nelcy que pues podamos ir platicando y conversando juntos. Ya, muy bien, muchísimas gracias, Aminta, colegas, todos, por haberse juntado en este espacio. Yo solo por razones prácticas quisiera saber
¿Cómo cuánto tiempo tenemos? ¿Será una hora más o algo así? ¿Como para organizarnos? Sí, sí, hay más de una hora. Bueno, yo tengo 1 hora y 15 más. Perfecto, no hay problema. Porque ahí, No hay entonces voy a problema. comenzar por ahí. Tengo 1 hora y 15 más porque cumplo mañana un mes en la Coordinación General de la CLADE y he hecho el inventario de reuniones y diálogos sostenidos durante estas 4 semanas, parte de lo que significa la comunicación, y ya voy bordeando los 90. En 4 semanas, es bastante. Sí, sí. Así que digamos que he hecho ejercicio de comunicación sostenidamente durante este primer mes de trabajo en la CLAE. Bueno, entiendo, digamos, que el diálogo nuestro de hoy gira en torno precisamente a la cuestión de la comunicación y a lo que significa la comunicación y a lo que es o no es una estrategia de comunicación. Y entonces, como quisiera hacer foco en nuestro diálogo en este tema, quiero también contarles que seguramente a partir de la próxima semana voy a iniciar un cronograma de diálogos bilaterales con cada uno de nuestras coaliciones, con cada uno de nuestros miembros de CLADE a lo largo del continente, justamente para aproximarme más a cada foro, a su realidad, a sus dinámicas, a sus prioridades y por supuesto para estrechar el vínculo y para que me conozcan también más y para conocerles más. Otro punto importante cuando se habla de comunicación, esto de los vínculos y del conocimiento mutuo es muy importante en el trabajo comunicacional. Así que todos estos otros temas que nos preocupan, que nos convocan, que nos unen, también vamos a poderlos, los vamos a seguir conversando, tanto en estos diálogos bilaterales como en todos los debates que vamos a abrir de camino a la Asamblea General de CLADE, la Asamblea Regional de CLADE. Así que les digo para que nadie se angustie de que no hablemos de absolutamente todo en la hora y algo más que tenemos, porque eso va a ser imposible. Entonces, si les parece, hacemos foco en la cuestión comunicacional, que es como el tema de hoy en este plan de formación que han diseñado. Yo de verdad agradezco muchísimo la convocatoria a todos los países y los miembros de CLADE en la región, porque de verdad que es una excelente oportunidad para verles, para que me vean, para que comencemos a profundizar también nuestra relación y acercarnos muchísimo más. Por supuesto, agradezco toda la confianza y la buena disposición y la alegría que han sentido de que me hayan seleccionado a mí. Yo también estoy muy alegre porque creo en la CLADE, creo en nuestro propósito, creo en el sentido de nuestra acción, creo en la gente que configura la CLADE y sé, como bien lo dijo William, que no fue fácil la elección. Hay colegas muy capaces, maravillosos y maravillosas, que seguramente también hubieran asumido la tarea con ganas, con entusiasmo, con rigor. Pero bueno, me tocó a mí, así que aquí estoy. Bueno, a mí me gustaría muchísimo, muchísimo comenzar esto preguntándole a 1 o 2 personas, no más, 2, 3, está bien, ¿en qué piensan cuando piensan en comunicación? Cuando ustedes piensan, tenemos que comunicarlo, tenemos que hacer una campaña de comunicación, tenemos que tener una estrategia de comunicación, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? ¿Cuáles son las imágenes que se les vienen a la cabeza? Eso me gustaría escucharlo de ustedes. No sé, cualquiera.
Cualquiera de ustedes, cuando piensa en comunicación, en estrategia de comunicación, en campaña de comunicación, ¿en qué piensa? Bueno, yo pienso como en construir, en generar empatía y pasar de una situación a otra. Gracias, Nora. Lick. Con gusto. ¿Quién más se anima? Yo me animo. A ver, dale, Elizabeth. Yo cuando pienso en comunicación, pienso en convencer, pienso en vender una idea, en que a quien yo le diga esté listo para aceptar lo que yo quiera comunicar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Okay. Cuando yo pienso en comunicación, pienso en esa cercanía que voy a tener con esa persona o con ese grupo al que le voy a transmitir ese mensaje. Cuando pienso en comunicación, entonces pienso en multitud. ¿Piensas en multitud? De aprendizaje, de enviar ese comunicado. Ajá, ajá. O sea, por un lado piensas en cercanía y por otro lado piensas en que sea con muchos. ¿Eso es lo que quieres decir, Marcia? Sí, porque cuando damos un mensaje a X persona y el mensaje cae, o vamos a decir, el mensaje es de una forma real y de una forma, vamos a decirlo, no encuentro la palabra, pero cuando vamos a dar un mensaje y ese mensaje llega a X persona, ese mensaje va multiplicado. Entonces quiere decir que la información se multiplica. Entonces por eso le digo que pienso en multitud. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Ya aquí me dan un montón de elementos que me sirven como para hacer una primera aproximación y luego les voy a preguntar otra cosa. Ustedes han planteado lo siguiente, han planteado que comunicar es construir, y yo voy a agarrarme primero de ese verbo, porque lo que en realidad construimos cuando hacemos comunicación, y por ahí es algo que no siempre lo tenemos muy presente, muy en nuestra cabeza, digamos, y en nuestro corazón, es que lo que construimos cuando comunicamos son relatos. Cuando cada uno de ustedes se presentó y dijo, lo que hizo fue construir un relato. Lo que hacemos cuando le contamos a alguien que, no sé, qué hicimos el día de hoy, es un relato. Cuando le contamos a alguien qué queremos hacer en nuestro futuro, también estamos construyendo un relato. La comunicación se sostiene sobre relatos, sobre narraciones, sobre, al final, sobre discursos. Lo que pasa es que el discurso está muy asociado al mundo de lo político. Por eso a mí me gusta más hablar de relato. Siempre nuestras acciones comunicativas se sostienen en algún relato que queremos comunicar. Y un relato tiene obviamente un sentido, o debería tenerlo. Por ejemplo, lo que nos contó nuestra amiga de la Asociación de Padres con Personas de Discapacidad, ¿cómo te llamas? Olivia. Olivia, lo que nos contó Olivia en su relato de presentación tiene un sentido que es comunicar, compartirnos una preocupación, una lucha, una agenda que está vinculada con
el derecho de las personas con discapacidad a una educación. A una educación, agrego yo, pública de calidad, como la que se merecen ellos, ellas y todos y todas nosotros. Entonces, cada relato que nosotros construimos tiene que tener un sentido. Cuanto más claro es el sentido del relato que estamos queriendo comunicar, más poderoso es ese relato. Entonces, van aquí 3 ideas. Lo que sostiene a la comunicación, a todo acto comunicativo, sea un acto bilateral entre personas, sea un acto en grupo, sea un acto masivo, es siempre un relato. Un relato tiene siempre oculto o explícito un sentido. Es importante cuando nosotros pensamos en nuestras acciones de comunicación, identificar claramente cuál es el sentido de lo que queremos comunicar y construir un relato que efectivamente se alinee con el sentido de lo que queremos comunicar. Eso, una primera idea que gracias al verbo construir que ha puesto Nora en su intervención, les comparto, como para tener en cuenta. Hay un segundo elemento que mencionó Nora y que yo voy a vincular con la segunda intervención, que fue la que hizo Elizabeth, si no me equivoco, y que Nora lo enunció como generar empatía. Elizabeth lo enunció como convencer, persuadir. Es la misma cosa dicha de distintas maneras. Lo que pasa es que generar empatía es una categoría que está más situada en el lado de las alternativas de comunicación, de la comunicación popular, en el lado como de la comunicación para el cambio social y tanta cosa. Y lo de convencer y persuadir se lo han apropiado de alguna manera desde el lugar del marketing y de la publicidad y digamos, de la comunicación de corte más mercadológico y al final del lucro. Pero la pura verdad, la verdad verdadera, es que también quienes nos situamos desde el lado de la comunicación como derecho humano, de la comunicación como oportunidad y posibilidad de levantar y de visibilizar los múltiples y diversos relatos que nos constituyen como sociedades, que nos constituyen como personas, que hacen parte de nuestras identidades y tanta cosa, también queremos persuadir y convencer, solamente que lo queremos hacer desde un lugar que es más dialógico, que es como más de, yo quiero que tú comprendas mi causa, porque la causa por la que estamos haciendo lo que hacemos es una causa relevante, es una causa justa, es una causa que nos sirve a todos y a todas. Digamos que no juega para intereses particulares, sino que juega para los intereses de la mayoría. Pero finalmente lo que queremos es efectivamente convencer a los no convencidos de esta causa en la que nosotros creemos tanto. Entonces, diría como segundo punto, sí, toda acción comunicativa finalmente busca persuadir, convencer, generar empatía, es decir, hacer que el otro comprenda y como que se ponga en mi lugar y comprenda por qué este relato que yo le estoy haciendo tiene sentido no solo para mí, sino para muchos y muchas, incluso más allá de que yo esté totalmente de acuerdo o no con ese relato. Es un segundo elemento que me parece
fundamental en la comunicación. Ahora, de ese elemento se desprenden una serie de elementos muy importantes y a su vez muy complejos, porque resulta que eso de generar empatía, pues no es tan fácil. No es tan fácil, les voy a contar por qué, desde el punto de vista de la comunicación. Claro está, no desde el punto de vista de los intereses políticos, económicos, geopolíticos y en fin, que se esconden por detrás de las tensiones y las confrontaciones, por ejemplo, entre la tendencia privatizadora de la educación y la tendencia nuestra por una educación pública. Ahí hay intereses de todo tipo, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses geopolíticos, hay de todo. Pero digamos que desde el punto de vista de la comunicación, un asunto muy importante a considerar cuando nosotros queremos generar empatía, convencer, persuadir, son los intereses del otro, los relatos del otro. Esa es una cosa muy difícil para nosotros, porque nosotros somos unos absolutos convencidos de nuestra causa. Nos pasa a todos los que luchamos por los derechos humanos, a todos los que luchamos desde el frente que sea desde el frente de los feminismos, desde el frente de la educación, desde el frente de la salud, desde el frente de la soberanía alimentaria, en todo el gran campo de quienes luchamos por los derechos humanos y por un mundo más justo y por un mundo más humano, pasa que nosotros somos absolutamente convencidísimos de lo que hacemos y de la justicia de nuestra causa. Entonces, nos cuesta mucho intentar comprender el temor del otro, el lugar del otro, el interés del otro, la motivación del otro que no está convencido de nuestra causa. Porque comunicar para los convencidos es fácil. Lo difícil está en comunicar para los no convencidos. Pero resulta que es a los no convencidos a los que nos queremos ganar con nuestras estrategias de comunicación. Entonces, hay un movimiento, digamos, de cabeza y de corazón también que tenemos que hacer para entender qué es lo que de nuestra causa al otro le produce alergia, digamos. ¿Qué le produce temor? ¿Por qué nosotros y nuestra lucha podría resultar una amenaza para algunos? O, si no ese es el caso, ¿qué es lo que de nuestra causa no comprende el otro? ¿Qué es lo que no estamos sabiendo explicar bien? ¿Por qué pongo estas dos posibilidades? Porque son las dos posibilidades que existen. Por ejemplo, con toda certeza, la gran mayoría de los padres y madres de familia están afectados por las dificultades de ejercicio pleno del derecho a la educación para sus hijos y para sus hijas, e incluso para ellos y ellas mismos, para los adultos mismos. ¿Qué es lo que hace que ellos no se sumen a estas causas, no se movilicen por estas causas y tal? No debe ser que no les interesa. Debe ser que hay algo que no están comprendiendo del todo. Por ejemplo, que la educación pública es efectivamente un derecho y que los estados tienen la obligación de invertir en la educación pública para que ellos puedan mandar a sus hijos a las escuelas sin tener que pagar por ese derecho. ¿Cómo hacemos para que ellos comprendan esa obligación del Estado? Comprendan que hay un presupuesto público que ellos tienen derecho a exigir para que haya una inversión en educación pública.
comprendan cuáles son los mecanismos que tienen para participar e incidir en esas decisiones. Es una larga tarea, pero ahí no tenemos un problema de interés, no tenemos un problema de motivación, desde la perspectiva comunicacional siempre, ¿no? Tenemos un problema que es nuestro, que es cómo comunicamos esto, qué datos necesita la gente para comprenderlo, qué lenguaje usa nuestra gente para poder en ese lenguaje construir el relato que necesitamos que les llegue y que tenga sentido para ellos y para ellas, no solamente para nosotros, sino que para ellos y para ellas. Esa es una cuestión fundamental en esto de la generación de empatía, de la persuasión, de la convicción y demás. Que en el caso de estos actores que tal vez no es que no estén convencidos, sino que no la tienen clara, es más fácil. Es más difícil cuando nos ponemos en el otro campo, en el campo directamente de nuestros adversarios, porque tenemos adversarios. Y eso no hay que negarlo, no hay que ignorarlo, no hay que ser ingenuos con ello y tampoco hay que tener más expectativas de las que podemos tener. Los adversarios son adversarios. Conocer los intereses que los mueven, las motivaciones que los mueven es sumamente importante porque nos permite construir relatos que no son ingenuos. Nos permite construir relatos que pueden develar, descubrir esos intereses por detrás. Que pueden mostrar, por ejemplo, cuánto lucra la educación privada en nuestro país por educar a nuestros niños y niñas. ¿Y qué significa eso que lucra la educación privada en contraste con la inversión pública en educación? Por poner un ejemplo mínimo. Y mostrar, ok, a ver, aquí hay una cifra que no cuadra. Porque mientras unos lucran con eso, o sea, sale plata de nuestro bolsillo, el otro no invierte lo que tiene que invertir, pero igual sale plata de nuestro bolsillo porque pagamos impuestos. Hay algo que no funciona. Ahí. ¿Qué es lo que no funciona? No sé si estoy comunicando lo que quiero comunicar, pero como son muchas ideas, bueno, les dejo esta segunda. Convencer y persuadir no es posible solo porque nosotros estamos convencidos y persuadidos. Es necesario ir un paso más allá. Es necesario comprender qué es lo que no se está entendiendo bien en algún sector de la población a la que queremos llegar y trabajar el lenguaje, y trabajar el relato, y trabajar los datos, de manera que nos aseguremos de que esa comprensión sea posible, por un lado, y por el otro lado es muy importante tener claros los intereses y las motivaciones que están por detrás de las luchas de nuestros adversarios para develar esos intereses en los relatos que nosotros construimos, sin degradar a nadie, sin agredir a nadie, mostrando, denunciando los intereses que están por detrás, pero denunciándolos con rigor, no solo con discurso, con datos, con ejemplos, con muestra de lo que está pasando. Eso es súper importante en los relatos que buscan contraponerse, digamos, a los relatos de nuestros adversarios, porque tenemos adversarios, así que eso es inevitable. Bueno, esto digo, y hasta aquí hago un pare por si acaso hay preguntas o qué sé yo, porque yo ya me emociono, me entusiasmo y sigo con el cuento y quiero escucharles a ustedes. Por aquí hay alguien que dice comunicarlos positivamente requiere honestidad, sinceridad, valentía, firmeza y autocontrol mismo, y nos olvidamos de lo que el otro piensa, de cómo puede afectar en su vida. Así es exactamente, Alex. Y voy a dar otro ejemplo que seguramente Lupita, que está por ahí, va a poder pillar muy bien.
Buena parte de los relatos que se construyen en los relatos comunicacionales que construimos desde los feminismos, muy verdaderos, muy justos, muy necesarios, resultan relatos amenazantes para un sector de la población, que ni siquiera es el sector más enemigo, digamos, de los feminismos, sino que es un sector, digamos, medio, poco informado, con una educación, una tradición de educación bastante conservadora, pero no por ello adversarios propiamente hablando. Sin embargo, nuestros relatos desde el feminismo les resultan amenazantes, los asustan. Tocamos unas fibras que son muy sensibles, muy sensibles. Pasa lo mismo con la diversidad sexogenérica. Entonces, la construcción de esos relatos tiene que ser una construcción también muy sensible si queremos ganarlos para nuestra causa. No siempre los relatos confrontadores son relatos que comunican. No siempre. Pueden ser verdaderos, pueden ser justos, pueden ser comprometidos, de hecho lo son, pero no siempre comunican. Y no siempre ganan adeptos, más bien generan resistencia. Son cosas como a pensar, ¿no? A pensar, simplemente yo lo pongo sobre la mesa, porque son cosas que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos también en esto que yo llamo la construcción de nuestros relatos. Cierro esta primera parte diciendo lo siguiente. Cuando empecé diciendo que todo relato tiene un sentido, esto tiene conexión con otra cosa. Los relatos de todos y de todas tienen un sentido. Por lo tanto, los relatos que construyen los medios convencionales de comunicación, los relatos que construyen nuestros gobiernos, nuestros, no sé, ya esa cosa que tenemos, no sé si llamarla nuestra, porque no parece nuestra ni para nosotros cualquier cosa, pero esos relatos también tienen un sentido. Los relatos que se construyen desde el mundo de lo privado también tienen un sentido. Todos los relatos tienen un sentido. Y lo que se juega en el mundo de la comunicación es una disputa entre esos sentidos. No hay manera de que no sea así. Entonces, cuando nosotros estamos comunicando, estamos disputando sentidos. Y lo que nosotros estamos comunicando no es lo único que hay en el escenario de la comunicación. Ahí están confrontándose otra serie de relatos que es muy bueno mapear y conocer para entender con qué argumentos se mueven, con qué datos se mueven y poder construir relatos fuertes en lo argumental, desbaratando los argumentos que los relatos que se nos oponen construyen. Así que es un ejercicio bastante serio, digamos, porque finalmente es una disputa, es una disputa de sentidos en un escenario muy difícil, que es el escenario de la comunicación, pero que es un escenario fundamental, porque la comunicación, como la educación, juega en las conciencias de nosotros. Si transforma creencias, transforma conceptos, transforma modos de ver el mundo y por lo tanto transforma comportamiento. Cierro entonces con la última frase de Nora, que fue para pasar de una situación a otra. Efectivamente, siempre la comunicación busca modificación, o en el modo de pensar, o en el modo de sentir, o en el modo de hacer. En un sentido, en otro sentido, o en otro sentido, pero siempre busca eso. Así que, ¿produce cambios? Sí, produce cambios. Solo que no siempre en el sentido que nosotros estamos disputando. Bueno, reacciones. Hola compañeros, es un buen momento para si tienen algún comentario, alguna reflexión,
que hacer en este momento, pues es el momento preciso para hacerlo. El micrófono lo pueden habilitar cuando quieran. Se durmieron. Yo creo que se durmieron. Yo quiero. Es que no encontraba. Ok. No encontraba la habilitación del micrófono. Me gusta mucho lo que dice Nelsi, porque por eso es que nosotros como sociedad civil muchas veces no tenemos ese impacto que deseamos, ¿verdad? Porque no estamos poniendo en la mesa toda esta empatía de la que habla Nelsi. Entonces, cuando nosotros hablamos desde adentro, desde muy visceralmente, ¿verdad? Entonces, cuando queremos transmitir a través de esas estrategias de comunicación que podrían ser maravillosas, de gran impacto, pero entonces habría que revisar qué es lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque solo ponemos nuestra verdad, no nos estamos poniendo en los zapatos de los demás y cómo los demás podrían ver lo que nosotros decimos a través de los mensajes que transmitimos. Entonces, las estrategias de comunicación son para difundir esa idea, pero es ese fondo, no desde un punto parcial de mi punto de vista. Yo quiero, ¿verdad?, transmitir ese mensaje, pero ¿de qué manera lo voy a transmitir para que llegue a todo el mundo, ¿verdad? Y que esas creencias que las personas tienen, cómo lograr traspasar esos filtros que tienen las personas y que logren entender nuestro mensaje y que ¿cómo decirles? Lo repliquen, ¿verdad? Lo repitan como si es la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso yo he visto muchas campañas de sociedad civil que son agresivas, que son, que tienen un componente ideológico, y nosotros nos sentimos a veces hasta como traicioneros, ¿verdad? Como que traicionamos nuestra propia identidad si no lo decimos agresivamente. Pero no estamos visualizando esa estrategia porque a lo mejor carecemos del conocimiento de estas estrategias que nos podrían dar esos buenos resultados de lo que nosotros queremos transmitir en el tema de la defensa de un derecho. Gracias, Nelsi. Gracias, Olivia. Mira, tú has tocado aquí dos temas sobre los que quisiera comentar algo. Una primera cuestión es lo que tú llamas lo ideológico, que está muy bien nombrado. Desde mi punto de vista, todo acto comunicativo es un acto político en el sentido, en el mejor sentido del término, en el sentido más hermoso del término, porque finalmente es un acto que expresa un punto de vista, un lugar desde el cual yo observo y vivo la realidad, una elección que yo he hecho, una convicción. Entonces, y además la comunicación es un ejercicio mismo de poder. Podemos comunicar y comunicamos aquello que queremos comunicar y eso ya es un acto de poder. A eso no hay que tenerle miedo. Eso es así y está bueno que sea claro. Lo que dificulta las cosas es como actuar desde la verdad absoluta, ¿no? Entonces, esto que yo creo es lo único en que hay que creer. Es lo único cierto, es lo único verdadero. Porque las verdades absolutas siempre generan resistencia. Ustedes pónganse a pensar
cada uno y cada una de ustedes lo que les produce cuando alguien dice algo como si esa fuera la última verdad. No es grato. No es grato. A uno le gustaría pensar que tal vez eso que le están diciendo tiene algo de verdad, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, algo que hace, como que abre la posibilidad de un diálogo, que no es una imposición. No es esta la forma en la que están construidos los relatos desde el poder establecido. No, los relatos desde el poder establecido se construyen desde las verdades absolutas. Si nosotros construimos nuestros relatos desde ese mismo lugar, estamos haciendo el juego a una confrontación de relatos de verdades absolutas en las que nosotros mismos no creemos. Entonces, hay que correrse de ese tipo de juego perverso que se impone, digamos, desde los modos y las formas de la comunicación de los poderes establecidos. Ese es un tema. Y el otro tema muy interesante que tú pusiste fue el de cómo hacemos que la gente a la que le comunicamos se apropie del relato y lo replique. Es muy interesante ese tema porque es un tema que tiene que ver con multiplicadores, con los multiplicadores, la multiplicación del relato. Y es un tema muy interesante a tener en cuenta en nuestras estrategias de comunicación, porque nos obliga a identificar en los escenarios donde estamos trabajando, en los territorios, en las localidades o incluso a nivel nacional, quiénes podrían ser multiplicadores y multiplicadoras de nuestro relato. ¿Quiénes tienen fuerza multiplicadora? ¿Quiénes tienen vocación multiplicadora? Y apoyar nuestras estrategias en esas figuras. Eso es muy interesante de observar y de mapear cuando hacemos una estrategia de comunicación. Les voy a poner un ejemplo sencillísimo. Si yo tengo que hacer una estrategia de comunicación en un barrio, tengo que ver, por ejemplo, si la vecina que es dueña de la tienda del barrio es buena comunicadora y podría multiplicar mi relato. Porque a veces nos quedamos con los líderes y no siempre los líderes son buenos multiplicadores, son buenos comunicadores y comunicadores, y en cambio sí las vecinas o sí los vecinos. ¿Dónde están estos que podrían ser los multiplicadores de nuestro relato? Y en ellos apoyar nuestras estrategias. Hay gente que tiene vocación de comunicador y comunicadora, y a esa gente hay que encontrarla y hay que ganarla para nuestras causas. Y entonces, no todo tenemos que hacerlo nosotros. La gente multiplica. Buscar redes de multiplicadores, sean personas o sean organizaciones, es un elemento clave de toda estrategia de comunicación. ¿Dónde están nuestros posibles multiplicadores y multiplicadoras? ¿Dónde están? A nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Quién puede multiplicar nuestro relato? Esos multiplicadores son aliados claves en una estrategia de comunicación. Solo para retomar este par de ideas que puso sobre la mesa Olivia. Me callo. Ok, muchísimas gracias por su aporte. A Lupita nos está pidiendo la palabra. Dale, Lupita. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Nelsi, por tu exposición tan clara, tan puntual, tan sencilla. Muchas gracias. Y sí, un poco esto que tú comentabas y yo compartirles también en ese tema de la comunicación. Hace como 20 años, cuando comenzamos a impulsar en la Ciudad de México el tema de la interrupción legal del embarazo, se logró allanar el camino de manera muy importante cuando llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí se logró la despenalización del aborto,
solamente cuando cambiamos la discusión en torno a una palabra. Le quitamos aborto y hablábamos todo el tiempo de interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, al quitarle esa palabra del aborto que les causa, tú lo señalabas hace un momento, ¿no? Que causa tantas, incluso adversarios que ni entienden, que ni saben de qué se trata o de qué va la problemática que se está discutiendo, ¿no? Pero hay algo ahí que les hace prender todas las luces de alarma y dice, no, ahí yo no, yo estoy a favor de la vida y estoy... Entonces, se llevó el tema a una discusión, a un ámbito que no era, ¿no? El ámbito de la discusión de la vida. Además, se apropiaron de un término que es nuestro. O sea, nosotras somos defensoras de la vida, ¿no? Entonces, estos que se llaman pro vida, bueno, pues somos pro vida. Nosotras somos a favor de la vida, de las mujeres que no mueran en abortos clandestinos y demás, ¿no? Entonces, en torno a esa cuestión, hablar en términos comunicativos más sencillos y quitando esas palabras clave que que le resultan a mucha gente muy fuerte en términos religiosos y demás. Entonces dejamos de hablar de aborto y comenzamos a hablar de interrupción legal del embarazo, se allanaron los caminos y se logró la despenalización del aborto y quitamos también la discusión de todo ese tema ahí en un ámbito en donde no era, ¿no? El ámbito de la vida, en donde pues todas somos defensoras de la vida, nosotras más que nadie, ¿no? Que justo lo que estamos buscando es que las mujeres no mueran en abortos clandestinos, ¿no? Entonces, pues sí, muy, muy importante, muy pertinente Gracias, Lupita. tema que trata aquí. Muchas gracias, Lupita. Recojo tu comentario para poner un tema más. Yo le estoy poniendo un montón de temas. Esto, por supuesto, hay que profundizarlo, hay que aplicarlo, hay que ver y tal en cada caso, pero lo que Lupita dice, además, abre una cuestión central que tiene que ver con la disputa de sentidos justamente. Lo que nosotros proponemos en nuestros relatos tiene que poder tornarse tema de conversación y diálogo y debate. Lo que no se convierte en tema de conversación cotidiana y pública también, difícilmente incide. Difícilmente incide. Porque se vuelve un tema de especialistas, un asunto para pocos. Y lo que a nosotros nos interesa es que nuestros asuntos se vuelvan un asunto de todos y de todas. Entonces, el cuidado sobre el lenguaje, el cuidado sobre los argumentos, el cuidado sobre los eslogans que diseñamos, las ideas fuerza, el cuidado sobre las imágenes que usamos. Todo eso son elementos a tener en cuenta porque en realidad lo que nosotros queremos es que en la mesa del comedor, cuando estén almorzando, cuando las familias estén almorzando, hablen de lo que nosotros estamos hablando. Oh, sí, viste los memes que están circulando, están diciendo que el gobierno no está gastando lo que tiene que gastar en la educación pública, por no sé qué, están diciendo que no nos tienen que cobrar por nuestros útiles escolares y están diciendo, me explico, o sea, tiene que ser tema de conversación y tiene que ser tema de debate en los espacios donde se tiene que debatir, obviamente. Pero si estás solo en los debates allá arriba y no cae a la cotidianidad, no ganamos como en la modificación de las creencias y las conversaciones de la gente en torno a nuestras luchas. Y resulta que nuestras luchas tienen que apuntar a cambiar creencias y a cambiar los diálogos de la gente. Por ejemplo, tenemos que lograr que nuestra gente sencilla comprenda que cuando accede a la educación pública, no le están haciendo un favor. No es un favor que le hace nadie, es su derecho. Es lo que le corresponde.
Pero mucha de nuestra gente más sencilla tiene incorporada la creencia de que qué bueno este gobierno que me da las mochilas para mis hijos. A ver, perdón, no es por bondad, es su obligación hacerlo. Eso es empoderamiento, eso es construcción de ciudadanía, eso es pedagogía política en la comunicación. ¿Me explico? O sea, para dar un ejemplo sencillo. Imagínense el trabajar que es, porque es cambiar una creencia, es cambiar un modo de pensar. Eso es lo que tiene que hacer la comunicación. Entonces también no es una cosa que se logra de un día para otro. Llevamos décadas en la vida de nuestros países con poderes que nos convencen de que cada cosa que hacen es un favor que nos hacen. Entonces nos va a tomar un tiempo ayudarle a nuestra ciudadanía a comprender que los derechos no son favores y tampoco privilegios. Los derechos son derechos. Entonces, son luchas como de largo aliento. Les digo para que no suframos ataques de ansiedad. Porque no la logramos a la primera. Es una cosa de mucha permanencia, de mucha consistencia, de mucho estar, revisar, hacer, cambiar, modificar, ser creativos, como la comunicación es un movimiento permanente y eso tal vez es lo que la hace tan linda, ¿no? Como que todo el tiempo uno tiene que estar pendiente de los relatos que circulan, de lo que estamos diciendo. Oh, no lo digamos así, digámoslo de otra manera, porque esto que estamos diciendo no, les estamos dando argumentos a los otros. En fin, ¿no? Es una cosa muy, muy rica en ese sentido. Solo esto decir a propósito de lo que Lupita está diciendo, porque tenemos que cuidarnos de darle argumentos al contrario, al adversario. Ojo con eso. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. A mí me encanta que comenten porque de lo que ustedes comentan yo voy agregando, está lindísimo. Esto es lo que se llama propiamente un diálogo de saberes. Dale. Yo quiero dar dos ejemplos. Uno, el fenómeno de Nicaragua, cuando Daniel Ortega ganó las elecciones. O sea, cambió todo su color negro y rojo por un color rosado y multicolores y el arco iris. Y eso le cambió completamente la visión a la población y ¡puf! Ganó. Después de mucho tiempo de estar fuera de la presidencia. Ese es uno. Y el otro es en el tema de Honduras. El sector discapacidad de Honduras ha luchado por la reforma a su ley que protege los derechos de las personas con discapacidad. Y resulta que nosotros como sector nos enfocamos más en los derechos. Entonces nuestra bandera es la capacidad jurídica, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, pero a la población lo único que le interesa es, y a los medios de comunicación también, les interesa saber cuáles son los beneficios que se convierten en derechos, pero ya como acciones afirmativas en el tema de cuántos descuentos o cuánto es el bono, ¿ves? Entonces, nosotros como organizaciones nos vamos al derecho y nosotros queremos educación inclusiva y nosotros queremos inclusión laboral y nosotros queremos acceso a la justicia, ¿sí? Participación política, pero a la gente no le importa eso. A la gente no le interesa. Entonces, para que nosotros tengamos a todas esas personas como aliados nuestros, también tenemos que vender lo que la... Es que mira, lo que tú estás planteando puede ser visto desde mi punto de vista, al menos desde dos lugares. Hola Miguel, ¿cómo estás? Veo que llegas desde El Salvador. Sí, gracias. Hola. Hola. Hola, sí, Hola. un gusto. Bueno, igual. Sí, lo que tú estás diciendo, Olivia, da para un
una larga charla, pero lo que voy a decir brevemente es lo siguiente. Eso que tú estás diciendo puede ser comprendido desde un punto de vista y como considerado en términos de estrategia de comunicación también. Porque finalmente lo que tú estás contando, lo que tú estás comentando como ejemplo, tiene que ver también con un patrón cultural establecido del quehacer, como de la tradición política, que es terriblemente pragmática. Es como, aquí lo único que importa es si, como tú lo has dicho, nos van a dar descuento, no nos van a dar descuento, porque así ha sido la práctica política en toda la historia de nuestros países, a lo largo de toda nuestra historia. Así es la práctica clientelar, así es como lo que se hace en la política que conocemos, digamos, que nos han hecho creer que es la única política posible. Entonces, yo te doy esto y más o menos déjame en paz. Y además, esto que yo te estoy dando como descuento es un favor. Y por eso tienes que votar por mí en las próximas elecciones. Todo está encadenado. Todo está encadenado. Ese es el relato que se ha ido construyendo hace 500 años y más. Es el mismo. Es el mismo. Pónganle todas las caras que ustedes le quieran poner. El relato es el mismo. Yo tengo el poder, tú no tienes ningún poder. Yo con el poder que tengo, te voy a dar esto. Conste que te lo estoy dando yo y por lo tanto me tienes que agradecer y darme tu voto la próxima. Eso es algo que llevamos aprendiendo siglo tras siglo. Entonces, es casi que normal que nuestra gente se comporte de la misma manera, responda a ese patrón. Ese patrón es el que tenemos que ir rompiendo poco a poco. No nos vamos a demorar siglos, no se preocupen, porque la historia se acelera cada vez más. Así que no nos va a tomar 500 años modificarlo, pero hay que intencionar modificarlo de manera consistente. Entonces, este es el problema, un problema grave, de raíz, profundo, de patrón cultural, de cultura política y de cultura participativa. A mucha de nuestra gente le da pereza participar, le da pereza. Prefiere que vengan y le den y ya. Entonces, la cultura de la participación es también un aprendizaje, porque participar es hacerse responsable también de lo que haces y de lo que decides y tanta cosa. Pero desde el punto de vista de las estrategias de comunicación y del avance, digamos, en estos cambios como de modos de ver y de pensar y de hacer, quizás tenemos que pensar como piensan los jesuitas. O sea, entrando con la de ellos y saliéndonos con la nuestra. Es decir, entrando por el lado práctico, no desconociéndolo, no degradándolo, no menospreciándolo, reconociendo esa necesidad y desde esa necesidad elevando la capacidad de análisis, la capacidad de comprensión, la capacidad de demanda, la capacidad de exigibilidad del derecho a la educación en este caso. Pero negar esa necesidad inmediata parece no ser un buen camino, porque entonces nos alejamos de la gente. El discurso de los derechos es un discurso muy abstracto, que hay que llenar de carne, que hay que llenar de cotidianidad, porque los derechos están en la cotidianidad, o no están. Si solo están en la ley, pues no están. La gente no los experimenta como una vivencia. Entonces,
Me parece que esta es otra clave del trabajo comunicacional, porque si no, estamos en el mundo de lo abstracto, pero lo abstracto no se come. Se come la comida. Entonces, ¿cómo nos acercamos desde las necesidades hacia arriba para ir elevando comprensiones, explicaciones, relatos y acciones también de nuestras comunidades y nuestra gente y de los diferentes actores? Eso diría a partir de lo que dice Olivia. A mí no me queda mucho tiempo más, me quedan unos 5 minutos, unos 10 minutos máximo. Así que si quisiera alguien hacer alguna intervención, muy bienvenida. Yo creo que el foro de El Salvador, ¿verdad? Miguel y Nancy creo que están por ahí. Ellos faltaron al inicio, pues, dar su aporte. Yo creo que este es el momento perfecto. Ok, adelante. Miguel. Hola, muy buenos días. Gracias ahí por el espacio. Bueno, como participante, ¿verdad? De la Resalde también y como representante de El Salvador, considero pues que las temáticas que se han abordado ese día pues han estado muy valiosas. Consideramos que pues ese tema que tocó Nelsi, del tema de la participación y cómo incluir, ¿verdad? Desde los procesos educativos y promover la participación de los niños, de los padres, de los docentes, para poder incidir en estos procesos educativos, pues es sumamente importante, porque creo yo que cuando se da una participación activa, es cuando se logran los verdaderos aprendizajes. Entonces, cuando se toman en cuenta, por ejemplo, el punto de vista de los niños y de todos los involucrados en su desarrollo, ¿verdad? Es cuando la educación funciona. Entonces, creo yo que pues todo este tema de la participación activa es un tema prioritario y que como instituciones de la sociedad civil debemos de priorizar, ¿verdad? E incluir en nuestros proyectos y los procesos que hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Pues ya le quedan pocos minutos, ¿verdad? A nuestra querida panelista el día de hoy, que un gusto tenerla acá, de verdad para nosotros es súper importante y la verdad que la temática pues creo que todavía nos deja tantas cosas, ¿verdad? Porque es tan extenso el tema, ¿verdad? Yo creo que nunca había visto la temática de las estrategias comunicativas tan amplia como hoy. Entonces creo que si nos pusiéramos son tantos temas, ¿verdad? Y tantas cosas por hablar, ¿verdad? Y por seguir comentando, pero pues muy interesante todo lo que se habló hoy. Yo creo que más que nada pues agradecerle, querida licenciada Nelsi, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que fue muy enriquecedor. La metodología que se llevó a cabo pues de estar comentando y debatir pues ha sido increíble. A los participantes también, yo les agradezco muchísimo. El foro está muy feliz, muy emocionado. Esperamos que pues sigan siendo más webinars, así que podamos seguir comunicándonos, realizando más sesiones, ¿verdad? Voy a cederle la palabra a la licenciada Emma, también que es del foro, ¿verdad? Para que pues podamos ir concluyendo. Sí, gracias. Nelsi, nosotros en el foro, nuestro plan que tenemos de comunicación, realmente en este planteamiento que has hecho ahora nos deja mucho que pensar y que ver. Nosotros estamos viendo entonces en la incidencia que se hace en la opinión pública, planteaban la necesidad de que todo lo que nuestros relatos se conviertan en motivos de debate, de conversación en la mesa, en el comedor o donde sea, para ir incidiendo. Nosotros tenemos en nuestro plan de incidencia la parte de veeduría. Estamos, pero hasta ahora lo hemos estado visualizando desde, el proyecto de educación que se está haciendo con la AME en el gobierno acá, y queremos ver cómo se va llevando y querer hacer la incidencia para evitar que las cosas se desvíen por otro lado, como está sucediendo aquí, es
precisamente en este momento todo el mundo anda preguntándose dónde está el dinero, ¿verdad? Ese es uno de los lemas que hay ahorita. Entonces, hemos estado haciendo contactos y enlaces con los gobiernos municipales. Ya tenemos reuniones, varias reuniones con ellos, precisamente en aquellas zonas que han sido seleccionados por el gobierno mismo para que se implemente el proyecto de educación que se tiene con la ANE. Y me parece que entendí claro la incidencia, cómo trabajar esta incidencia, nuestro relato con la opinión pública. Pero me parece que no deja de ser un poco más difícil hacer incidencia con la opinión de los tomadores de decisiones. Los que tienen el poder de decidir, sí, esto lo hacemos así, o les vamos a entender que se haga de otro modo. Pero ha sido muy grande, muy bueno esto. Pienso que si tenemos la verdadera incidencia con el público, con la opinión pública, podemos tener más incidencia en la opinión de los tomadores de decisiones. Creo que ha sido muy rica. Gracias. Y ha sido otro ángulo del cual nos has hecho ver, digamos, cómo hacer este trabajo, que este reto que nos hemos puesto con el Foro de Dakar en Honduras. Ya otros compañeros panelistas nos han dado otros enfoques también. Víctor ayer y, bueno, compañeros que han hablado, Nora también nos ha dado sus propios enfoques. Creo que ha sido muy grandioso y muchísimas gracias, Nelson. No, muchísimas gracias a ti, Emma, y a todos y a todas. Solamente decirles que, uno, efectivamente nosotros tendríamos que apuntar a modificar el modo de pensar y asumir y ser en el tema de los derechos del conjunto de las poblaciones. Eso, pero lo que pasa es que esa es una tarea a más largo plazo. En simultáneo, es necesario conseguir aliados en los espacios de toma de decisión. Eso es absolutamente indispensable, porque necesitamos conseguir en los espacios de decisión multiplicadores de nuestros relatos. Gente que se apropie de nuestro relato y que haga que sea posible tomar decisiones en el sentido que nosotros estamos proponiendo. Mientras acumulamos fuerza en la opinión pública para hacer presión sobre otros tomadores de decisión y otros intereses que obviamente solo se van a modificar si hay mucha presión y mucha movilización, que es otro de los sentidos de la comunicación, movilizar emociones, movilizar ideas, movilizar cuerpos en pos de una causa. La comunicación sirve para eso. Entonces, decirte eso y decirles, por supuesto, que esto que yo les he dicho es apenas como un encuadre general. Obviamente, para entrarle a una estrategia de comunicación hay que considerar un millón no, pero algunos elementos más, tenerlos claros y ponerlos a jugar en el tablero, digamos. Entonces, de nada de eso hemos hablado, no hemos hablado de los flujos de comunicación, de los actores, de las alianzas, de los instrumentos de la comunicación, ni de nada de esas cosas, pero sí me importaba mucho como hacer una aproximación desde la perspectiva de los relatos y de la disputa de sentidos y de la importancia de la cotidianidad y del lenguaje en los relatos que construimos y del rigor en los relatos, del rigor. Muy importante que nuestros relatos sean consistentes, no es consistentes, que no nos los puedan desbaratar fácilmente. ¿Ok? Que les tome un tiempo y hasta que se cansen por último. Ya. Entonces, eso nada más, agradecerles un montón, de verdad. Me encantó, hacía mucho rato que no hablaba de comunicación, así que he sido muy feliz. Y nada, vamos a seguir conversando seguramente. Cuenten conmigo, por supuesto. Para esto y para lo que necesiten como coaliciones.
y ya la próxima semana van a recibir todos un comunicado mío proponiéndoles un vis a vis con cada coalición y con cada miembro de CLAE para conversar de nuestros temas en común, ¿vale? Muy bien. Vale. Muchísimas gracias, Aminta, por la iniciativa y a todos y a todas por estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelsi. Gracias a ti. Gracias, Nelsi. Un abrazo. Gracias. Gracias, Nelsi. Gracias a todos los compañeros y compañeras. Gracias a todos. Gracias por el espacio. Buen día. Gracias. Gracias, compañeros de El Salvador, por estar con nosotros. Gracias. Igualmente, saludos. Gracias, Nelsi. No, con mucho gusto. Víctor, Nora. Chao, gente Eva. bella. William. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Elizabeth. Sí. Y ¿Y en el Pedro? mes de nuestra patria, un abrazo desde Honduras. Sí, gracias, igualmente. William, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Aminta. No.